La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El millonario robo que afectó a la sucursal de Brinks en Rancagua, por el cual 18 personas están siendo formalizadas por delitos que incluyen robo con intimidación, asociación criminal y uso de armas prohibidas. Durante la jornada de ayer reveló así la Fiscalía que los delincuentes lograron sustraer más de 12.000 millones de pesos tras una planificación meticulosa que involucró vehículos robados, cortes de energía y hasta distracciones en varias rutas de la ciudad. Además, se reveló que una de las armas utilizadas en este hecho fue la misma que se empleó en el ataque a la exministra del Interior, Isquia Siches, en marzo del año 2022 en la Araucanía. La jueza Jessica Bascuñán decidió suspender la audiencia de ayer, que terminó con un imputado descompensado, para continuar la formalización de cargos durante la jornada de hoy, miércoles. Pilar Lizana, de Athena Lab, experta en seguridad, tiene bien trabajo en el Estado, conoce el Ministerio de Defensa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pilar. Hola. No te escuchamos. Ahí sí. Poder conectarnos de esta manera. Te escuchamos un poquito lejos de micrófono, pero es importante analizar lo que está pasando en relación a este impactante robo, donde cada vez que se sigue relatando lo que pasa, van apareciendo más personas involucradas. Sí, efectivamente. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ahí te escuchamos. Perfecto. Efectivamente, hay cada vez más personas involucradas, pero hay un punto súper interesante en este robo que tiene que ver con cómo se realizó el robo, porque el año 2017, en Ciudad del Este, un grupo de brasileros, presumiblemente pertenecientes al primer comando de la capital, realizaron un robo también a un camión, a una oficina de Prosegur. Se robaron mucho dinero, pero de forma bastante similar, armas involucradas. Ellos quemaron 19 autos para cortar las calles, fue mucho más espectacular, con armas de alto calibre, guardando las proporciones, pero en el fondo es interesante mirar eso que pasa en otros lugares, porque son bastante similares y uno podría empezar a pensar que ya están los chilenos, porque lo que pasó acá en Rancagua hasta el momento sabemos que son chilenos solamente, están aprendiendo bastante rápido de otras latitudes. Claro, se está traspasando la metodología. Uno de los fusiles encontrados es de marca Glock, modelo 17, con su serie borrada, pero cuando lo periciaron, arrojó coincidencias con delitos similares realizados en Coyipulli, y uno de ellos, y el que llama más la atención, tiene que ver con la comitiva que atacó a la exministra, exactamente, Isquia Siches, cuando viaja a Temucucuy el 2022. ¿Es habitual de que las armas pasen de crimen a crimen, o es una situación excepcional que puede indicar de que los involucrados en eso pueden estar conectados con ello? Es que ahí pueden pasar varias cosas. Puede efectivamente que estén conectados con ellos, o también puede ser que esa misma arma se activó para el atentado a la exministra Siches, se desactivó por un tiempo, se volvió a activar, se vendió a otras personas, porque las armas en general tienen una larga duración. Entonces lo que uno ve en el mercado negro de las armas es que estas pueden ser utilizadas para un solo evento, pueden ser estar en manos de la misma persona por mucho tiempo, o pueden ir siendo revendidas en el tiempo, y por eso puede pasar que uno ve que un arma aparece en un evento en un lugar, pasan años y después aparece en otro evento en otro lugar. Entonces eso es usual y pasa acá y en muchos otros lugares, dado la característica que tiene el mercado negro de las armas. Pilar, dentro de lo que hemos conversado muchas veces contigo, y tú has hecho hincapié en esto, pero de todas maneras es interesante observar en los diferentes casos respecto a cómo nuestras policías están preparadas o no para perseguir el crimen organizado, porque en cada uno de los casos es diferente, y los medios de prueba no han sido suficientes en ciertos casos, como Huracán, caso Bombas 1. ¿Cómo lo observas tú? Mira, ahí efectivamente hay un tema de preparación para enfrentar esto, que se ha observado en distintos
momentos. El último, si no me equivoco, el más emblemático, que tiene que ver con estas personas que eran parte de una célula del Tren de Aragua, en el caso de los Vilos, que habían quedado con arresto domiciliario y que se fugaron. Entonces ahí también falta un conocimiento de cómo funciona este tipo de grupos, cómo opera esta amenaza, y eso es algo que el Estado tiene que ponerse al día muy rápido, porque cada día que pasa es un día perdido para Chile y un día ganado para el crimen. Entonces, en ese sentido, efectivamente, falta aún ponerse al día. No es que no se conozca cómo funciona el crimen organizado. Cuando uno conversa con las distintas instituciones, saben cómo funcionan, lo entienden a nivel general, pero en la práctica, generar acciones concretas para perseguirlo, se ve que todavía todo en la integración de información, en la integración de las instituciones, porque aquí lo que uno necesita es, por supuesto, que actúen las policías, Ministerio Público, pero también que contemos con información súper actualizada para poder ir tratando de adelantarnos a lo que pueda pasar o poder ir viendo cuáles podrían ser los lugares que podrían tener episodios de violencia asociados a un crimen ya mucho más profesional. Y ahí, más que las policías o el Ministerio Público, necesitamos con urgencia modernizar y potenciar la inteligencia. Necesitamos, por ejemplo, buscar respuestas mucho más avanzadas que puedan venir de la mano de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nos permita ir generando patrones más rápido para la toma de decisiones. Entonces, ¿Y cuáles son las piedras de tope ahí respecto a eso en inteligencia? ¿Medios económicos? Mira, yo creo que ahí, por supuesto que hay un tema de recursos, porque en el fondo la seguridad no es barata. Poder solucionar estos problemas implica inyectar muchos recursos a la seguridad, y en general la discusión política también va, cuando uno tiene que llevar esto a la discusión política, uno ve que lo que se ha llamado como en las teorías y lo que hablan los académicos como la mantequilla y los cañones, en el fondo, ¿dónde pongo el dinero? En, no sé, en educación, en salud, en seguridad. Entonces, ¿cómo lo distribuyo? Y eso también es un asunto que hay que incorporar en el debate, porque los recursos son limitados, pero ahí la tecnología puede ayudar mucho, porque podemos tener esta tecnología y quizás podemos necesitar menos, por ejemplo, medios humanos, pero sí vamos a necesitar medios humanos capacitados para poder trabajar con esa tecnología y generar la información que se necesita. Entonces hay que buscar una fórmula que permita en el fondo incluir esta variable presupuestaria, que sin duda siempre va a estar dentro de las piedras de tope, y también otra variable sumamente importante es la voluntad política. O sea, necesitamos voluntad política, ya sea de este gobierno, del gobierno que venga o de los siguientes, para poder hacernos cargo de este problema en su plenitud, en el fondo, y no solamente ir abordando los signos que va generando el problema. Pilar, pero más allá de que ya hay presupuestos que se puede asignar a seguridad, hay voluntad política, pero ahí me falta la tercera pata, que es quizás lo que debatían la presidenta del Partido Socialista, o no debatían, se tiraban palos soterrados por la prensa, respecto a qué hacer. Ya, tengo la voluntad política, tengo el dinero, ¿qué hago? Tú hablabas de inteligencia artificial, tú hablabas de mecanismos, el presidente Boric habló de creatividad, de que no quiere pelearse con la UDI, sino que con los criminales. Ya, tengo la plata, tengo la voluntad política, ¿qué hago? ¿Cómo desarticulo estas bandas? ¿Cuáles son las operaciones que tengo que hacer? ¿Cómo la inteligencia tiene que operar? Yo creo que hay una pregunta que quizás no solo en Chile, sino en otros países del mundo también, es cómo somos capaces de, en este caso, las armas, la misma arma que se ocupó contra la ex ministra Siche, Niskia Siche, una pistola Glock calibre 9 milímetros, tenía el número de serie borrado. Entonces, no sé si hay más armas o no, quizás las mismas armas se están traficando hay un mercado de armas interno soterrado que uno no conoce. Entonces, llega la voluntad política, llega el dinero, ¿cómo ejecutamos para efectivamente? Porque yo creo que hay un consenso en la élite política de que hay que combatirlo. Yo creo que la discusión está en cómo dotamos de inteligencia a las policías, a los militares, cómo dotamos
de armas que sean efectivas, cómo se aplican esas armas. Entonces, yo te quiero preguntar tú como experta, ¿qué hacer más allá de la voluntad y el dinero? Sí, bueno, las armas es todo un tema aparte porque efectivamente tenemos problemas con esas personas que han recibido algún pago para comprar un arma legalmente y después decir que se la robaron, se extravió y pasa al mercado negro. Pero también tenemos armas que entran por las fronteras, que entran por pasos habilitados, donde hay aduana, y ahí también hay algo que preguntarse con respecto a qué podemos hacer para controlar mejor eso. Pero antes de estas acciones, lo que primero tenemos que mirar y lo que en el fondo sería muy útil poder tener es una estrategia de seguridad. Yo sé que esto puede sonar un poco abstracto, pero la verdad es que esa estrategia de seguridad que sea emitida por el Ejecutivo, por el presidente, va a permitir guiar qué es lo que hay que hacer en seguridad. Y el Ministerio del Interior va a tener muy claro cuáles van a ser sus funciones, porque en esa estrategia se van a ver definidos los medios, se van a ver definidos las amenazas, los desafíos, vamos a tener definido el presupuesto. Entonces la bajada institucional va a ser mucho más fácil. Contando con esas guías y lineamientos va a ser mucho más fácil hacer esa bajada y poder priorizar también, porque hoy día nosotros hablamos de inteligencia, hablamos de tráfico de armas, hablamos de crimen organizado, pero también para poder ir enfrentando este fenómeno tenemos que ir priorizando. Una de las prioridades sin duda tiene que ser la inteligencia, porque el crimen organizado también opera con mucha información y ellos tienen sus propios métodos de inteligencia, entonces el Estado también necesita información útil, pero bien procesada y bien analizada, que sea capaz de entregar los distintos escenarios que se puedan plantear para la toma de decisiones. Entonces, claro, uno puede definir acciones concretas, podemos hablar de medidas anticorrupción, podemos hablar de aumentar policía, podemos hablar de reestructurar policías con respecto a sus funciones para poder responder mejor al desafío de hoy día, pero si no tenemos esa guía, esa estrategia que nos permita abordar esto, va a ser más difícil, porque en el fondo, como el conductor político es el presidente, las instituciones lo que necesitan es recibir del presidente sus prioridades, sus urgencias, sus intereses y sus, en el fondo, definiciones en esta materia para poder desarrollar sus propias estrategias específicas, porque en materia de seguridad podemos hablar de una estrategia de seguridad donde digamos, bueno, perfecto, aquí están nuestras fortalezas, nuestras debilidades, estas son nuestras amenazas, estos son nuestros desafíos, pero eso tenemos que hacerlo, la bajada a la seguridad interior y a la seguridad exterior, porque todo eso es parte de este gran concepto de seguridad, y eso es lo que nos va a ir permitiendo en los distintos niveles ir generando las acciones correctas y que esas acciones estén relacionadas unas con otras y finalmente se genere esta famosa sinergia que necesitamos. Bueno, al final la inteligencia parece que la tienen en mucha mayor medida, como tú decías, Pilar, los criminales, porque son capaces de infiltrar. Un guardia de seguridad Brinks se hacía como el que estaba llamando, y ahora también anoche se supo que funcionarios de Carabineros habrían participado en el robo. Entonces yo siempre he considerado que la inteligencia tiene que ver mucho con infiltrar gente en lugares, y los que están infiltrando gente no son los carabineros o quienes deberían resguardar nuestra seguridad, sino que los criminales están infiltrando en instituciones como Carabineros, en Guardia de Seguridad, y finalmente la trama del robo del Brinks es una operación en conjunto con participación de personal que trabaja en instituciones que deberían defendernos. Exacto, y además que ahí también hay un tema súper importante que uno cuando lo analiza habla de las debilidades institucionales, pero esas debilidades institucionales tienen bajadas súper concretas, ya sea agentes del Estado que deciden no imponer la ley porque recibieron un pago, porque hay corrupción de por medio, porque hay negligencia, porque no hay capacidades, porque no hay conocimiento. O sea, hay distintas maneras, y en este caso estamos viendo una debilidad del Estado súper concreta cuando tú pones el ejemplo de que hay agentes del Estado involucrados, porque eso pasa en Chile y pasa en otros países, y eso tiene que ver con los grados de corrupción que ellos van a aprovechar, con ellos me refiero a los delincuentes, van a aprovechar para poder realizar este tipo de delitos. Pilar Lizana, experta en seguridad, Athena Lab, muchas gracias por comentar con nosotros todo esto que está pasando con el robo del Brinks y otros delitos que de verdad nos tienen a mucho impresionados, y ojalá podamos llegar a resolución para
tratar de disminuirlo al menos. Sabemos que terminarlo 100% no ha sido posible en Chile ni en el mundo, pero Gracias, se lucha Pilar. contra ello. Muchas gracias, Pilar. Chao, A chao. ustedes, que estén muy Viene bien. Clave Morse.